poner aquí. Ya, ¿dónde estábamos? Estábamos en los balances, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre los balances? Tal vez un poco distinto a lo que han hecho antes. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió esta parte? Por si acaso, como habíamos mencionado, la cantidad que se genera o se consume es igual a la cinética por el volumen del reactor en el cual se está dando la reacción. Y la concentración de la cinética es la concentración de salida. ¿Ya? Para que se entienda un poco mejor. Vamos por B. Vamos por la reacción B. ¿Qué pasa con B? En el caso de B, si yo quiero hacer el análisis, me baso en lo general. Entrada. ¿Cuánto de B está entrando al reactor? ¿Cuánto? Nada, sí, nada, ¿no? Porque no hay B a la entrada. Muy bien, no hay B en Sí, la entrada. Un ratito. No hay B en la entrada, ¿no? ¿Qué pasa? En el caso de B, por ejemplo, como ustedes dicen, no entra nada, pero sí sale, ¿no? Entonces va a ser menos salida. ¿Qué cantidad de B sale? La cantidad de B que sale va a ser igual al flujo de salida por la concentración de B en esa salida. Entonces sería menos flujo por la concentración de B a la salida. Pero no cualquier concentración de B, CB1. Más, fíjense acá, más RB, o sea, cinética de B, por el volumen del reactor en el cual se está dando esa generación y ese consumo. Volumen 1. Y todo eso va a ser igual a 0. Pero RB yo sé que va a ser igual ¿a qué? A K1 por CA. K1 por CA. Pero no cualquier CA, CA de salida. Menos K2 por CB. Pero no cualquier CB, CB de salida. Entonces de esa forma ya hice el balance para B. ¿Alguna consulta? Está todo claro. Ya. Entonces, de la misma forma para C. ¿Qué pasaría con C? ¿Qué cantidad de C está entrando? ¿Qué cantidad de C está entrando? No está entrando nada de C, ¿no? ¿Y qué cantidad de C está saliendo? Menos F1 por CC1 más K1, bueno, en este caso sería más cinética de C por el volumen del reactor. Todo eso igual a 0. Pero la cinética de C es igual a K2 por CB. K2 por CB. Pero no cualquier CB, CB de salida. Entonces de esa forma usted ya tiene todos los balances en ese reactor. Así como hicimos esto, usted tiene que hacer los balances en el segundo reactor, los balances en el reactor 2. Lo mismo, me fijo, ¿no? En ese reactor 2 tengo que hacer un balance global y tengo que hacer un balance parcial para cada uno de las sustancias involucradas, para A, para B y para C. Entonces, de la misma forma, vamos a trabajar, pero esta vez en el reactor 2. Como usted ya se lo sabe, va a ser rapidísimo ese balance. Empezamos con el balance global. En este caso va a ser entrada, que va a ser flujo 1 por densidad 1, menos salida, que va a ser flujo 2 por densidad 2, es igual a 0. Ahora para A, ¿qué cantidad está entrando de A? Lo mismo, la cantidad que está entrando de A es la cantidad presente en el flujo 1. Entonces sería flujo 1 por CA1 menos flujo 2 por CA2
Y aquí sería más RA por el volumen del reactor. RA es igual a K1 por CA. A ver, esta vez quiero que ustedes me ayuden. Vamos. Sé que lo más complicado de todo esto es la parte de la generación y el consumo. Por paso, más RA por el volumen del reactor en el cual se está dando la reacción, que es el volumen del reactor 2. Y RA habíamos dicho que era menos K1 por CA. Pero ahora, referente a qué CA va a estar dada la cinética. Claro. Muy bien, CA2, ¿no? Entonces va a ser menos CA2. K1 por CA2. Menos por más, menos, y me quito el 7. De la misma forma con B. Vamos. Si no entienden, me dicen, pero yo lo voy a hacer un poco más rápido. ¿Eh? En este caso sería entrada, F1 por CB1, menos salida, F2 por CB2, más la cinética de B. En este caso, la cinética va a estar dada en función a las concentraciones de salida, por el volumen en el cual se lleva a cabo la reacción. Vamos ahora a C, lo mismo, entrada, menos salida, más la cinética, pero esta vez en función a las concentraciones de salida, por el volumen del reactor 2. Entonces de esa manera usted tiene todos los balances que necesita para resolver este problema. ¿Consultas, dudas, chicos, en esta parte? ¿Dudas? Está claro, Yamil. Muy bien. Está muy claro, Yamil. Listo. Entonces ya está el inciso B. Determinen las ecuaciones que describen el proceso. Ya. Establezca los grados de libertad del sistema. Fíjense en esta parte cómo establecer los grados de libertad en el sistema. En esta parte de simulación de procesos, la verdad es que yo no utilizo los balances por global, por componente, por unidad de proceso, por general. Háganlo, pero no queremos, para no perder mucho tiempo, vamos a hacer el rápido. ¿Ya? ¿Cómo se hace los grados de libertad rápido? Fíjense. Grados de libertad. Luego les voy a enseñar otro caso para que ustedes sepan más o menos cuáles van a ser sus variables de decisión. Para entender los grados de libertad yo tengo que saber los números de incógnitas que existen. Números de incógnitas. Y además tengo que tener en claro cuántos son las variables conocidas. Variables conocidas. Y por último, tenemos que saber también cuántos balances tengo. ¿Ya? Vamos por el número de incógnitas. De todas estas incógnitas que están en el sistema, yo voy a ir marcando, vamos a ir marcando cuáles ya conocemos y cuáles no. El flujo F, ¿lo conozco o no lo conozco? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Se conoce, Lo vale 5. conocemos. Conoce 5. Concentración de AE conocemos igual. Flujo 1 no conocemos. Concentración de A1 tampoco conozco. Concentración de B1 y C1 tampoco conocemos. Y todo esto de salida, peor, tampoco conocemos. ¿Qué más no conocemos? ¿Será que conozco el volumen de El los volumen reactores? del reactor, Muy los bien. dos volúmenes. No conocemos, ¿no? Entonces, todas esas variables que yo no conozco, tendría que colocarlas en mi cantidad de variables incógnitas. Entonces aquí yo voy, ¿no? No conozco el flujo 1, la concentración A1, concentración B1, concentración C1. Tampoco conozco el flujo 2, ni la concentración de A2, ni concentración B2, ni C2, y tampoco volumen 1, ni volumen 2. En total tengo 10 incógnitas, ¿no? 3, ¿o cuántas incógnitas? A ver, cuenten. 4, 4, 8, 10. 4, 8, 9, 10. Tengo 10 incógnitas. ¿Y qué variables sí conozco? Habíamos dicho que las variables que conocemos son el flujo, la concentración de A a la entrada,
También conocemos la constante de velocidad 1 y también conocemos la constante de velocidad 2. Entonces, para saber los grados de libertad, sencillamente reemplazo en la siguiente fórmula. Los grados de libertad van a ser igual al número de incógnitas menos el número de balances. En este caso, nosotros tenemos 10 incógnitas y tenemos 4 y 4, 8 balances. Por lo tanto, mis grados de libertad van a ser 10 menos 8, 2. Quiere decir que en el problema voy a tener dos variables de decisión. Ya voy a tener dos variables de decisión. ¿Cuáles van a ser las variables de decisión? Ustedes después lo van a ver. ¿Se entendió la parte de los grados de libertad? ¿Me entienden este problema? Sí, Yamil. Oye, Yamil, una pregunta. ¿Qué pasó? Cuando haces grado de libertad para un proceso con reacción química, ¿eso no se incluye en los grados de libertad? Claro, por eso. Pero eso es cuando ustedes hacen sus grados de libertad poniendo las variables conocidas, los balances independientes, los componentes independientes, los flujos, o sea, el detallado, ¿no? El que hacen Ah, una. ya, esa es la otra fórmula, entonces. Exactamente. Esto lo estamos haciendo para llegar a la matriz de existencia. Lo que pasa es que no nos va a dar el tiempo, sino. ¿Ya? Y yo quiero, la verdad, que tengan una visión de cómo hacer todo, o sea, que se defiendan. Ya eso le lograba libertad así por parte, ya ustedes lo hacen. ¿Ya? Y es más fácil. Aquí para que ustedes Está ganen bien. tiempo. ¿Ya? Aquí ganen tiempo. Ya saben entonces que son dos variables de decisión van a tener este problema por los grados de libertad. Entonces, ahora sí. Yamil, Yamil, ¿Sí? es aceptable ese método para el ingeniero, ¿no? Claro, él hace igual este método por si acaso, pero esto él lo hace complementando a su tabla. No es que él hace tabla, no es grado de libertad en el reactor Sí. 1, grado de libertad en el reactor 2, grado de libertad en todo el proceso y grado de libertad de forma global. ¿Ya? Tengo un video, creo, en internet donde explico los grados de libertad. Ahí lo ve. Ya con eso complemento. Pero ahora Ya. vamos a lo importante, que es la matriz de existencia, que es la parte en la que uno tiene más problemas. En grado de libertad en esta forma no hay lío, ¿no? No, está claro. Listo. Entonces vamos a matriz de existencia. Van a tener mucho cuidado en la matriz de existencia. Matriz de existencia. ¿Qué pasa en la matriz de existencia? En la matriz de existencia, ustedes tienen que colocar en sí todos los balances. Para eso es que nosotros hacemos esto de incógnitas. Tienen que armar su matriz. Esperen un ratito, por favor. Ya, entonces, ¿para qué me sirve este número de incógnitas? Para saber cuántas columnas va a tener mi matriz. ¿Y para qué me sirven los números de balance? Para saber cuántas filas va a tener la matriz. Entonces estoy viendo que va a tener 8 filas y va a tener 10 columnas. 8 filas y 10 columnas. Quiere decir, vamos, le sumo 1 a ambas. Número de columnas van a ser 10 más 1, 11. Número de filas, 8 balances, más 1, 9. Entonces, esta va a ser mi matriz de existencia. ¿Por qué le sumo 1? Para colocar los títulos, ¿no? Para colocar los títulos. Entonces aquí viene la regla de decisiones. Comenzamos, aquí vamos a poner balance 1, balance 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cabalín. Y en el caso de las columnas, tengo que colocar las incógnitas, que van a ser F1, CA1 y todas las demás. Vamos. F1, en este caso CA1, CB1,
y así. CC1 y después viene F2, CA2, CB2, CC2, B1 y B2. Entonces están todas las incógnitas. ¿Para qué hacemos esto? Empecemos a armar nuestra matriz de existencia. Me voy al balance global 1. ¿Qué pasa en el balance global 1? Yo tengo que ver en esa ecuación 1 cuáles de estas 10 incógnitas aparecen. ¿Me fijo? Aparece la incógnita F1. F1 aparece. Entonces yo voy y coloco, aparece F1, coloco un 1. Aparece otra incógnita, no aparece. Entonces lo dejo así. Voy al segundo balance. Voy al segundo balance. En el segundo balance aparece F1 y CA1. Entonces voy F1 y CA1. ¿Qué más aparece? Aparece CA1 ya apareció, aparece también B1. Entonces voy y digo B1 igual aparece. Y así. Tercera, voy por esta. Aparece F1 y CB1. F1 y CB1. ¿Qué más aparece? Aparece CA1 y B1. CA1 y B1. Vamos a la cuarta. F1 y CC1. F1 y CC1. Además, aparece CB1 y B1. Yamil, ¿Qué pasó? no está bien. Sí, aquí lo que pasa es que me confundí, ¿no? Pero igual dio lo mismo, dio lo mismo. Ya. Vamos a la quinta. La quinta aparece F1 y F2. F1 y F2. Vamos al balance número 6. F1 CA1. F1 CA1. ¿Qué más? F2 CA2. F2 CA2. CA2 y B2. CA2 y B2. Listo. Vamos a la 7. F1 CB1. F2 CB2. CA2 CB2 y B2. Y por último, en la octava, F1 CC1. F2 CC2. CB2 y B2. Y B2. Y listo. Esa es mi matriz de existencia. ¿Alguna consulta o alguna duda con esta matriz? ¿Alguna consulta? No. No, ninguna, Yamil. Ya. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esta matriz de existencia a nosotros nos sirve para ver, nos sirve para ver con qué ecuación con qué balance vamos a empezar para resolver el problema. Y además para definir nuestras variables de decisión. Tenemos que empezar a tachar. ¿Cómo sé con cuál empiezo a tachar? Me tengo que ir a fijar cuál de estas incógnitas tiene un 1, o sea, aparece solamente una vez. Fíjense, me dice. ¿Cuál de esas incógnitas aparece solamente una vez? CC2. Ya. CC2, ¿no? Entonces quiere decir que acá, esta es la primera que se va. Fíjense. Vamos entonces a encerrar eso. Vamos a encerrar eso. Ahí. Vamos a encerrarlo. Listo.
Ahí está. Lo encerramos y vamos a tachar toda esa línea vertical y toda esa línea horizontal. Tachamos toda esa línea vertical y tachamos toda esa línea horizontal. Toda esa línea horizontal. Y listo. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a colocarle a eso, aquí fíjense, el nuevo orden, para ganar tiempo, para que no estemos ahí, cuál taché primero, cuál taché segundo. Esta es la primera que estoy tachando. Entonces va a ser número 1. Ahora fíjense que acabamos de eliminar toda esta fila. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con las que nos sobran, ¿cuál nos aparece una única vez? Sin contar esta que ya tachamos. CC1. ¿Cuál? CC1. CC1. Miren, acá, CB2. aquí tenemos dos opciones. Nos aparece única vez CC1 y CB2. CC1 y CB2. ¿Cómo sé cuál eliminar? Así ustedes tienen que pensarlo rápido. Si yo elimino CC1, se me va a ir toda la fila 4 y se me va a ir toda esta columna, ¿no? ¿Y será que me aparece otro que solamente esté una vez? Vamos a ver. Se va CC1, pongámosle, vamos a irnos por lo que nos dice Velasco. Se va CC1. Hay que adelantarse. En este punto, ¿me apareció otra incógnita que solamente aparece una vez o no? ¿No? Veamos, a ver, CB1 no aparece dos veces, CA1 aparece dos veces, tres veces, F1 nada, nada, nada. Sigo igual con CB2 apareciendo alguna vez. CB2. Sí, aparece una. Entonces es indiferente. Es indiferente. Entonces vamos a ir por donde dice Velasco. A ver, vamos por acá. Entonces, esta es mi ecuación 2. Por eso es que dicen que estas matrices se pueden resolver de diferentes formas. Y entonces, de la misma manera, voy y encierro S1. Ahí está. Pasemos entonces a otro, que también se parece una vez, sería CB2. En este caso, sería CB2. Y esa sería mi ecuación 3. De nuevo pregunto, ¿será que aparece otra más? ¿Me avisan, porfa? ¿Qué otra más? CA2. CA2, ¿no? Entonces, bueno, vamos por CA2. Y B2. CB1 igual. Ya, entonces listo, ya van teniendo ustedes, vieron otras ideas, otra forma de resolver. Vamos por esta, CA2. Entonces esta es mi cuarta. Cuarta. ¿Qué más apareció ahora? A ver, me dicen, ¿cuál más había aparecido? CB1. CB1. CB1 acá. Bien. Entonces voy por CB1. Entonces esa va a ser mi quinta. Va a ser mi quinta. Quinta. ¿Qué más? F2. 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 Y esa va a ser la 6, ¿no? Listo. ¿Cuál más? CA1. 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 A ver. CA1. Esta va a ser la 7, ¿no? 7. Y por último, ¿cuál? ¿Cuál me queda? F1. ¿Cuál? F1. F1, ¿no? F1. F1. Entonces esta va a ser la 8. La 8. Entonces, esta es una forma de resolver esa matriz de existencia. Y aquí pregunta,
¿cuáles van a ser mis variables de decisión? Tu F1. ¿Será que va a ser mi Y F1? sea uno. ¿Será que va a ser F1 y sea 1? ¿Cómo defines? B1 y B2. Eso. Las variables de decisión son aquellas que no están encerradas. Entonces, en este caso serían B1 y B2. Esa sería mi variable de decisión. ¿Saben cuál es el lío? Yamil, pero si hubiéramos elegido otras variables cuando íbamos tachando, ¿se llega al mismo resultado o no? No, muy bien. A eso quería llegar. ¿Qué pasa? Fíjense que en este caso su variable de decisión van a ser los volúmenes de los reactores. En este caso. ¿Ya? Pero nunca tienen que ser los volúmenes de los reactores. ¿Por qué? Porque su volumen de reactor de usted es como si lo estuviera condicionando a su producción. Pongámosle, bueno, mis variables de decisión van a ser según lo... Es que depende de lo que ustedes tengan. Pongámosle en la empresa. En la empresa usted tiene ya reactores comprados. Entonces está buenísimo que su variable de decisión sean los volúmenes de los reactores. Porque sí o sí va a tener que ocupar esos reactores, ¿no ve? Sí o sí. Entonces más bien con ese volumen de reactor usted va a saber cuánto va a producir. Porque ya los tiene comprados. Pero ¿qué pasa si este fuese un proyecto? Si fuese un proyecto, usted no se va a basar en volúmenes de reactores porque todavía no los compró. Usted se va a basar en qué cantidad de producto quiere que le salga. Entonces, usted tendría que tener como variable de decisión, si fuese un proyecto sin comprar materiales todavía, sus concentraciones de salida. Tal vez estas. Si fuese un proyecto. Porque no tiene comprado los volúmenes de los reactores. Esto puede salir después del balance. Tal vez yo diga, ¿no? Bueno, yo necesito producir 500 litros de, o sea, bueno, quiero tener una conversión del 80% para rendir en el mercado. Entonces, lo que yo voy a calcular van a ser esos volúmenes de los reactores que debo comprar. Entonces, estoy decidiendo cuánto de conversión quiero obtener y qué necesito, qué volúmenes de reactores necesito para obtener esa conversión. Entonces, está bien que esta sea mi variable de decisión cuando es un proyecto. ¿Cuándo está bien que sean los volúmenes de los reactores su variable de decisión? Cuando ustedes ya estén en una empresa ya armada y tengan solamente justamente esos volúmenes de reactores. Entonces yo voy a decir, pucha, pero mis reactores son de 500 litros cada uno. Ah, quiero ver cuánto produciría si hago la reacción en esos reactores. O sea, ya tendría que decidir encima de lo que ya tengo. No sé si me logran captar en ese ejemplo. ¿Ya? No les va a salir la misma variable de decisión. Por eso le digo, depende de cuál ustedes eliminen. Ustedes ya después aprenden a condicionar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo hubiese tomado otro camino, no el que dijo Velasco? ¿Qué tal si yo no hubiese eliminado primero CC1? ¿Qué tal si hubiese eliminado primero CB2? Tal vez hubiese cambiado. ¿Ya? Pero depende de la instancia en la cual ustedes se encuentran. Y eso va más a ir a al punto o cómo esté su trabajo de ustedes. O sea, en qué punto de la empresa estén. ¿Ya? Pero en sí se resuelve así la matriz de asistencia. Van ustedes tachando. Pero cuando tengan la oportunidad de decidir si tacho un volumen de reactor o una concentración, para mí, yo tacharía un volumen. Yo tacharía un volumen. ¿Por qué? Porque prefiero que mis variables de decisión sean las concentraciones, ya que ahí yo voy a poder decidir qué conversión quiero. Vamos a hacer ese ejemplo. Pongámosle, este es el camino que me conviene si yo tuviese reactores ya comprados. Se va a cortar la reunión dentro de poco. ¿Cómo hubiese sido el camino si no hubiese tenido reactores comprados? O sea, si hubiera tomado otra decisión. Yamil, en el cuarto paso, Ujú. ahí se tomó la decisión entre CA2 o B2. Bien, Velasco. Ahí está. Ahí usted tomó la decisión, ¿no? Por eso es que le digo, hay que visualizar todo. No es necesariamente el primero que me aparezca, yo voy tachando. Ahí ustedes tienen que condicionar. Van a llegar el momento en el cual van a tener la oportunidad de tachar o entre uno o entre el otro, y usted tiene que decir.
Pero ya eso depende de en qué punto estén en el proceso. O sea, yo le hablo de la vida real, o sea, en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que les va... ¿Cuándo es que ustedes van a pensar? ¿Ya? Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Para practicar. A ver, como dice. Se va a acabar la reunión, volvamos a entrar y ahí lo terminamos.